¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte y encontrarnos nuevamente en estos espacios generados para intercambio académico y diversos conocimientos relacionados a la psicología en el ámbito jurídico y de justicia. En esta ocasión, bueno, pues me permito saludarte porque estamos iniciando nuestro cuarto Congreso Internacional en Psicología Jurídica, este año denominado Abuso Sexual en Infancias. Este año toca con la modalidad virtual, lo cual significa que podemos llegar a más lugares, a más latitudes y que nos pueden seguir en diferentes espacios de intercambio cultural y académico. Este año, bueno, pues hemos tratado de abordar esta temática que requiere un especial cuidado. Es un tema en donde se está haciendo investigación, en donde se está trabajando también desde la propia prevención. Sin embargo, este tipo de tareas en ocasiones no son suficientes para atender la gran crisis que presenta la atención de niñas, niños y adolescentes en diversos contextos, sobre todo específicamente en el contexto de la psicología forense, testimonial, victimal. Es por ello que para nosotros es importante en este año trabajar esta temática, y no solamente este año, sino empezar a visibilizar el tema como una línea clara y necesaria por trabajarla desde nuestros ámbitos, en donde también se requiere muchísima investigación, pero también generar diversas estrategias que inciden directamente también en la política pública. Es por eso que para nosotros el tema de abuso sexual en infancias es fundamental abordarlo desde diferentes ópticas. Por eso es que este congreso en este año incluye y agrupa a diversas personalidades que han trabajado con diversas miradas y diferentes enfoques epistemológicos, específicamente el tema de abuso sexual. Ya que a lo largo de la historia el abordaje y el tratamiento a las víctimas de abuso sexual durante la infancia y adolescencia han resultado pues como consecuencia de diversas prácticas y procedimientos que fueron variando de la mano y conforme el paso del tiempo, atendiendo las necesidades que esto mismo va generando. Es decir, ahora hablamos también de huérfanos de feminicidio y pues por ejemplo en los 80s, en los 90s este tema pues no era relevante, no era medular trabajarlo. No hablábamos de polivictimización, no hablábamos de las secuelas en el desarrollo psicoemocional que pudiera tener un niño y una niña a lo largo de su vida y cómo esto puede impactar e influenciar también en su proyecto de vida. Es por eso que, bueno, pues en la actualidad requiere una mirada integral precisamente para atender este tipo de poblaciones, con delimitación conceptual y perspectivas sobre temáticas muy puntuales de abuso sexual infantil. En la mayoría de los países, en diversas latitudes, pero especialmente en aquellos que prevalece la pobreza, desigualdad, falta de oportunidades y, ¿por qué no?, hasta problemas sociopolíticos, incide directamente también esta temática para trabajar con infancias y adolescencias. Esto, pues, obviamente genera un grado de preocupación, pero también de mucha impunidad en muchas ocasiones por falta de estrategias e intervenciones en estos casos. Lentamente este problema sobre abuso sexual infantil se ha convertido en un tema prioritario, necesario, no solamente desde el ámbito de la salud pública, sino también desde las medidas que debe de generar el Estado para poder incidir en diversos contextos. Y bueno, ha cobrado pues realmente mucha relevancia en muchos contextos, produciendo pues a principios de este año las mayores modificaciones en el abordaje a esta población, siguiendo el espíritu de la Convención de los Derechos de Niños y Niñas y las 100 reglas de Brasilia, en donde pues precisamente nos marcan lineamientos muy claros para atender diversa población en diferentes contextos, específicamente en niñas y niños. Por otro lado, los aportes de la psicología hacia el campo de la justicia y las infancias pues han contribuido a una perspectiva victimológica de los niños y las niñas y adolescentes, víctimas de violencias sexuales, aportando estrategias de intervención adecuadas para mejorar la escucha y participación en todas las instancias, tanto previas a un juicio, judiciales y posteriores a ello. Es decir, nos encontramos realmente en este momento en cuestión social en un periodo de revisión de las prácticas y de estas técnicas también, qué tan viables han sido, qué podemos mejorar y qué podemos hacer también específicamente en temas de evaluación, en temas
de intervención directamente. Convencidos de la congregación, el diálogo produce efectos renovadores en diferentes contextos e inspira a mejorar nuestras prácticas y exige esfuerzos de superación de obstáculos tanto epistemológicos como paradigmáticos. Es que precisamente surge estos espacios de encuentro y de diálogo. Y en esta edición específicamente de nuestro congreso, nuestro cuarto congreso, es una oportunidad en donde convocamos a diversos profesionales relacionados en temas, en estas temáticas, en donde no solamente es una línea de investigación, sino en muchas ocasiones para estos conferencistas resulta un trabajo de toda su trayectoria profesional, en donde están haciendo aportaciones constantemente, y por eso es que para nosotros es importante, desde una perspectiva psicojurídica e integral, abordar el abuso sexual hacia las infancias. Y trabajar precisamente en este tema representa un objeto obligado para cualquier profesional en los contextos que sea, clínico, forense, social, comunitario, en neurociencias, porque pues de alguna manera están involucrados en la toma de decisiones judiciales. La atención a la población se centra no solamente en los contextos de vulneración, daño y en ocasiones de reiterados abusos y violencia, sino también en diversos contextos en donde puede existir una prevención. Es por ello que para la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal y el Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales, IPSIJUS, resulta de prioritario, de principal importancia, realizar este congreso con este enfoque, con estas miradas, en donde pues tratemos de visibilizar precisamente y profundizar sobre las técnicas, abordajes e investigaciones a dicha población. No solamente en el marco del 8º aniversario de nuestra querida Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, sino también darle una contribución a la sociedad sobre este tema y contribuir a visibilizarlo, que significa un tema que abrimos un periódico, vemos las noticias y siempre hay una noticia en donde se violenta la integridad de niños y niñas y adolescentes. Este tipo de violencia hacia esta población, niñas, niños y adolescentes, es definida por UNICEF como toda forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido, trato negligente, malos tratos, explotación, incluso también el abuso sexual focalizado en aspectos en los que hay formas de violencia que son socialmente aceptadas o no percibidas como violencias o perjudiciales. Esto es, por ejemplo, los denominados usos y costumbres, en donde en muchas ocasiones se permite, se justifica y se arropa la violencia hacia esta población con estas prácticas, estos usos y costumbres y esta forma de tradiciones propias de una región. Y pues entonces, como se cobija en esta justificación, en muchas ocasiones pues no son registradas o reportadas como realmente una violencia. Y muchísimo menos existe esta denuncia que es importante realizarla. Por eso es que existen varias formas de medición de la problemática conforme a los lineamientos que nos marca y los indicadores que nos marca UNICEF en sus diferentes manuales y guías. Hay que precisar que las diferentes manifestaciones de maltrato se agudizan conforme avanza el tiempo y resulta uno de los argumentos de mayor índole en los conflictos legales, incluyendo el posible abuso sexual. Es decir, no es solamente un evento de violencia en infancia que da de una manera aislada, sino que puede verse que permea a lo largo del tiempo y sobre todo en el desarrollo. Este tema, sin duda, será abordado de una forma puntual y muy profesional desde la mirada de la doctora Lorena Contreras Taipo, quien es nuestra conferencista de apertura. Y es que parte también de lo que nos comenta nuestra estimada Graciela Gardiner, pues es que no solamente se deben de aplicar condenas a quienes atentan contra la vida, sino que se adjudican agravantes a las víctimas con sujetos que son sujetos vulnerables o sin posibilidad de alguna defensa. ¿Quiénes son? Niñas, niños y adolescentes. A nivel pericial, el psicólogo, la psicóloga forense se enfrenta a la necesidad de delimitar su actuar en los contextos de vulneración de los derechos y de reiteradas violencias, así como proporcionar elementos para que el juzgador cuente con herramientas, estrategias y criterios que puedan orientar la intervención y, pues, por supuesto, también en la toma de decisiones que puede realizarse. Diversos trabajos académicos, como los realizados por Margarita Dijes en el 2019, menciona precisamente la importancia de poner en relieve la edad de los niños en etapas preescolares, en donde son
vulnerados para temas de sugestión. Y esto cuando hablamos precisamente desde la mirada, desde la óptica de la propia psicología testimonial. Comparados con niños mayores o con adultos, pues debido a las huellas de memoria que son muy débiles, a la fácil sugestionabilidad y que no son capaces de detectar la discrepancia entre la información original, entre lo que ha vivido y lo que ha visto en esta parte, de discernir entre la realidad o la fantasía, algo de lo que ya nos ha comentado en un momento nuestro sustento de la hipótesis de Ondot. La información engañosa sugerida en lo que les insinúa tras ver o vivir el suceso, esto es fundamental también considerarlo y ponerlo sobre la mesa en las diversas líneas de investigación a la población de niñas, niños y adolescentes. Situación que pues realmente vemos, nosotros estamos constante en estas temáticas de vulneración a derechos de niñas, niños y adolescentes de una forma constante, cotidiana, en los contextos forenses, por lo cual es necesario establecer planteamientos muy específicos y cuidadosos en el trabajo de niñas, niños y adolescentes, así como con sus padres, las familias, profesores y todos aquellos que formen parte de estas redes de vínculo con esta población. Y pues sin duda también establecer lineamientos claros en la intervención y la participación en temas específicamente para detectar algunos factores de riesgo que puedan incidir precisamente en generar líneas de intervención, de prevención específicamente. Cantón Duarte menciona que pues para determinar la existencia o no de un probable abuso sexual se debe de tomar en cuenta el testimonio, la sugestionabilidad de los niños. Obviamente también, algo que no menciona, pero que es fundamental, la edad, el desarrollo psicoevolutivo. El testimonio en las infancias es fundamental en la atención de las implicaciones judiciales que persisten, sin embargo, deben ser exploradas y valoradas con especial cuidado. En este sentido, los temas que pueden abordarse desde un encuentro profesional incluye desde la evaluación, la identificación adecuada, la importancia de un análisis de testimonio en los casos que conllevan esta temática. Por ello, es que para nosotros, dentro de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal y el Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales, nos hemos convertido en organizaciones de referencia en México y América Latina para abordar el tema de psicología del testimonio. Y no solamente para abordarlo, sino también para formar a personas, peritos específicamente, con este interés en el tema. No podemos dejar de lado el trabajo que se realiza desde la intervención psicojurídica con las víctimas en contextos específicamente. Y es por eso precisamente que cuando hablamos de temáticas específicamente de la necesidad de prevenir este tipo de hechos, bueno, pues sin duda no podemos dejar de lado en no mencionar, en no abordar y no leer sobre todo parte de las investigaciones que ha realizado la doctora Lorena Contreras Taibo, el doctor Francisco Marfio, Leticia Ledón, entre muchas personalidades más, ya que el tema de violencia hacia niñas, niños y adolescentes no solamente es un hecho que vulnera su integridad, sino que también habrá que considerar una visión integral para poder identificar los diversos aspectos que dañan, alteran y trastocan la integridad de este tipo de víctimas. Por eso, al hablar de una esfera preventiva, tendremos que hacerlo desde esta misma visión, desde una visión integral y en donde pues tengamos que abordar diferentes aspectos que puedan ser trabajados precisamente para generar líneas de intervención en todos los contextos hacia una población. Pese a que la victimización genera consecuencias negativas en diferentes dimensiones de la vida y su entorno, no todas las personas manifiestan un nivel de daño psíquico que amerita una intervención especializada. Y esto lo veremos mucho pues en los trabajos, por ejemplo, de Echeburúa, al mencionar sobre los tipos de daños de secuelas o lesiones que puede presentar alguien al vivir algún evento traumático o violento. Muchos de ellos, de este tipo de alteraciones, son capaces también de identificarse a lo largo de la vida y algunas otras tratan de ser funcionales en la dinámica cotidiana. Mediante recursos personales, familiares, comunitarios, de emprendimiento, una ruta de recuperación natural. Sin embargo, sabemos que existe un daño psíquico. Resulta obligado que desde el trabajo pericial se pueda sugerir pautas de intervención claras para evitar actos de revictimización y malas prácticas en escenarios forenses. Es por eso para nosotros, la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal y el Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales, IPSIJUS, resulta necesario conjuntar conocimientos especializados en materias de infancia y en la problemática de abuso sexual.
en la que se permitan los espacios de reflexión, ética, exigencia y metodología en el ámbito pericial y jurídico desde diferentes perspectivas. Es por eso que en esta edición de nuestro Congreso van ustedes a encontrar trabajos interesantes sobre esta temática, aportaciones reflexivas, vivencias, entre muchos más que pueden contribuir a nuestra mejora en nuestra práctica profesional. ¿Quién abre nuestro congreso? En nuestro primer día tendremos a la doctora Lorena Contreras Taibo, que es nuestra siguiente conferencia, en donde precisamente nos abordará en la temática de crecimiento postraumático en sobrevivientes de abuso sexual infantil. Cómo, después de un evento traumático, podemos identificar el desarrollo y cómo está inmerso en la dinámica psíquica. Nuestra segunda conferencia del primer día es nuestra querida Graciela Gardiner, quien también nos dejará reflexiones importantes sobre esta temática. Nuestra tercera conferencia dentro de nuestro primer día estará impartida por la licenciada Soraya Bojorquez Ruiz desde Ecuador, quien ella pues tiene grandes aportaciones y trabajos importantes específicamente realizados con UNICEF en algunos de sus contextos y guías y manuales. También tendremos nuestro conferencista Daniel Carvajal, quien desde Perú nos dará muchas reflexiones, específicamente hablando sobre el tema que abordamos hace un momento, sobre la importancia de la psicología del testimonio en infancias. Y bueno, pues nuestro primer día lo cerraremos con la doctora Pérez Agüero, quien va a dejarnos varias reflexiones específicamente sobre la importancia de la profesionalización en el psicólogo, específicamente en la práctica jurídica. El segundo día, bueno, pues el segundo día iniciamos de gala porque el doctor Francisco Maffioretti Celedón estará hablándonos sobre la entrevista psicológica forense con la víctima en delitos sexuales. Entonces, es muy importante considerarlo porque tienen las obtención de información particularidades para cada una de las intervenciones. Nuestro segundo ponente del segundo día es el doctor Hugo Alberto Jamchile, quien precisamente nos va a compartir parte de sus investigaciones de los últimos años y donde está documentado y sustentado por mucha metodología que ha abordado pues en el sureste de México. Nuestra tercera conferencista del segundo día es la magíster Romina Rey Catani, quien precisamente tocará también la importancia de la psicología del testimonio en esta población de infancias. La doctora Alba Luz Robles nos abordará precisamente la importancia de la evaluación forense en niñas, niños y adolescentes con esta mirada precisamente social y de infancia, con esta perspectiva de infancia. La licenciada Natalia Smith, quien cuenta con amplia experiencia y formación en estos contextos, nos compartirá el devenir de las valoraciones psicojurídicas en abuso sexual infantil desde esta visión crítica y reflexiva de su práctica pericial. Y Jorge Garaventa, quien también desde Argentina, nos va a compartir precisamente muchas reflexiones en cuestión de su práctica cotidiana y de la ética y de la buena práctica que puede tener el psicólogo en estos contextos. Y también tendremos a nuestros conferencistas que nos van a abordar el abuso sexual infantil, específicamente con interferencias parentales y la revictimización, la doctora Gloria López, y también la licenciada Dulce María Velasco, quienes ambas nos van a compartir parte de sus investigaciones, pero también de su experiencia en estos temas. Desde Chile, el magíster Carlos Antonio Araventa, quien desde un enfoque muy social nos va a compartir precisamente parte de la exploración sexual de niñas, niños y adolescentes y de su experiencia a este tipo de población en este país. La magíster Alma María Segovia Ramírez estará compartiéndonos parte de sus investigaciones y experiencias en Paraguay, específicamente en la atención de niñas, niños y adolescentes. Y nuestro cierre de gala de este congreso lo va a impartir la doctora Rocío Estela López Orozco, quien sin duda es un referente en México cuando hablamos de pericias en el ámbito de la psicología, y ella nos va a hacer algunas reflexiones sobre algunos análisis de casos de delitos sexuales sobre infancias. Es importante considerar que, si ustedes se darán cuenta, cada una y cada uno de nuestros conferencistas cuentan con una gran trayectoria
profesional, diversas investigaciones lo sustentan, lo respaldan, y lo importante aquí es que hemos congregado a expertas y expertos en su tema, quienes pues sin duda nos van a dejar muchísimo reflexión y actualización profesional. Es importante mencionar que para nosotros las infancias, la niñez es el corazón de todas las edades. Ya lo decía el poeta rumano Lucian Blaga, quien precisamente consideramos esta frase como la motivación inicial para este congreso. Este congreso está diseñado para ustedes, para toda la comunidad, para el gremio, pero también para aquellas personas que estén interesadas. Es importante mencionar que en este congreso particularmente, desde perfiles como educadores, pedagogos, docentes, padres de familia y personas interesadas en conocer sobre el tema, nos están siguiendo. Y eso para nosotros es muy importante porque no solamente nos ceñimos a nuestro gremio de psicología, específicamente en el ámbito forense, sino también nos siguen desde el ámbito educativo, desde el ámbito clínico, lo cual significa que este contenido realmente llegará a más lugares, más espacios y más latitudes. Sin más preámbulos, sin más palabras, pues para nosotros es un trabajo que hemos hecho durante muchos meses todo el staff, principalmente de aquellas que hemos estado diseñando el Congreso, la justificación, Natalia Smith, Gloria López, quienes ellas pues fueron las primeras que echaron a andar las primeras líneas de justificación de este Congreso y posteriormente se han sumado más personas. Es importante mencionar que el staff, el equipo de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica se ha sumado de una forma muy participativa, nuestras voluntarias, nuestra directora de de Psicología Jurídica, en nuestra Social Community, Jocelyn Flores, han estado participando de una manera muy activa, porque al final del día este congreso es en el marco del 8º aniversario de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, en donde nosotras nos llena de gusto precisamente cumplir 8 años de mucho trabajo, pero también de grandes logros, de grandes aprendizajes y sobre todo somos una asociación que estamos en un crecimiento constante. Y claro, sin dejar mencionar que el Instituto de Ciencias Psicojurídicas, nuestra organización hermana muy joven, también ha contribuido muchísimo en nuestra área de pasantías, en donde pues también las conocerán en algunas de las moderaciones de las charlas. Ellas de forma muy activa precisamente han participado. Nuestra social community de Ipsijos, Finicet Centeno, y quien también es nuestra directora del programa de pasantías. También nuestra colaboradora Carolina Herrera. Y bueno, pues muchas más personas se han sumado. Les agradecemos muchísimo porque este evento no solamente lo realiza una persona o dos, sino somos todo un equipo, una gran comunidad de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica e Ipsijos. Y sientan que este evento es diseñado para ustedes. Es totalmente de libre acceso. Ustedes lo saben, podrán revisar las conferencias las veces que sea necesaria. Pero si desean una constancia de participación, recuerden por favor escribir a los números que se encontrarán debajo de esta caja de comentarios. Sin más, les agradezco muchísimo podernos encontrar nuevamente un año más juntas, un año más juntos y bueno, continuaremos con nuestros grandes proyectos. Muy pronto van a recibir más noticias de nosotros y nuestros nuevos proyectos. Muchas gracias y felicidades también a ustedes.